¿Cuál va a ser el tema de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre la revisión de sus proyectos. Ya llegamos al punto, a esta que es la octava sesión, en la que hemos ya, pues, avanzado bastante en nuestros proyectos, ¿no? Ya hemos podido avanzar de manera en la que ya tenemos básicamente un portafolio suficientemente grande para poder hacer una comparación, ¿no? Es lo que les decía de la importancia de documentar, pues, sus procesos o sus avances de cualquier proyecto en específico que estén haciendo. Ahora, ya tenemos todas estas cantidades de fotos, todas estas galerías, todas estas muestras fotográficas. Si se dieron cuenta, quedaron pendientes de revisión dos actividades. Bueno, con esta anterior serían ya 3 actividades. Lo que hice es esperar estas últimas actividades, que es que ya estamos más avanzados, pues, en nuestro proyecto, para poder revisarlas ahorita y compararlas con las primeras actividades que entregamos. Entonces, vamos a revisar básicamente la 7ª y la 9ª actividad, que son las 2 galerías que quedan pendientes. Y para la siguiente sesión vamos ya a comentar, por último, la actividad que se quede para esta sesión y la pasada. Entonces, básicamente ahorita vamos a revisar, vamos a platicar un poquito de sus progresos y vamos a dedicarnos completamente a ver sus fotografías, a ver cómo van y cómo han avanzado en sus proyectos. Y al final haremos como un análisis, ¿no?, del progreso y veremos algunas notas que podemos rescatar de cada una de nuestros proyectos que hemos estado realizando. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión del día de hoy? Y es que al poder revisar las actividades, generemos una galería de muestras fotográficas. Yo tengo la colección de todas sus galerías fotográficas, pero la idea es que ustedes hagan su propia galería, su propia colección. También que podamos valorar el progreso que hemos llevado a través de estas semanas, ¿no? Que pues ya pasaron un par de semanas y ya hemos estado avanzando y continuando todos los días sin dejar atrás, pues, nuestro proyecto. Y eso de verdad que me emociona mucho ver su progreso, y quiero que ustedes también lo puedan notar y ver qué es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Y también que valoremos no solo el progreso general de todo el grupo, sino como un progreso individual que hemos llevado cada uno de nosotros. Ahora vamos a empezar directamente a revisar las actividades. Les voy a compartir mi pantalla y me dicen si lo pueden ver. Compartir. Me parece que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, sí, se puede ver. Voy a hacerlo más chiquito porque me estorba. Quiero minimizar esto. Listo, lo he logrado. ¿Me sigo viendo? Sí, te ve bien. Ay, perdón, la pantalla sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a ver la actividad 7 que dejamos, que es una serie de fotografía. Más que esto me causa conflicto, vamos a ponerlo aquí. Y listo. Pues la actividad 7, que fue una serie de fotografías, ¿vale? Esta es nuestra 5ª muestra fotográfica, en la que pues vamos a estar analizando de manera pues rápida todas nuestras imágenes que hemos generado pues a través de estas semanas que hemos avanzado. Esta es la actividad 7, entonces básicamente es nuestra 5ª muestra y pues ya hemos llevado aquí ya un avance bastante pues significativo, ¿no? Ya hemos visto reglas de composición, ya hemos visto perspectiva, iluminación, tipos de luces, ángulos de luces, y pues todo esto se ve reflejado dentro de todas nuestras imágenes. Pues vamos a empezar con el mismo orden de siempre, que es con HAR. Vemos aquí algo muy bonito, ¿no? HAR sabemos, porque nos ha platicado, que se estudia arquitectura, ¿no? Y sabemos que pues para esa carrera es necesario estar haciendo maquetas constantemente. Y él aprovecha esos elementos que tiene pues para realizar este tipo de trabajos muy bonitos que se les llama como fotografía a escala, en el que nos muestra un sujeto que está bien colocado de manera compositiva, generando una parte
de un punto de interés dentro de nuestra imagen y pegado a un tercio, mientras se proyecta esa sombra hacia el lado negativo de la imagen, lo cual hace un poco más interesante esa imagen, al igual que la iluminación, como vemos aquí es una iluminación lateral porque podemos ver la proyección de la sombra y vemos cómo estos conceptos de reglas de composición y de iluminación que vimos, pues están claramente plasmados en esta imagen, ¿no? Entonces, felicidades, Jara, es un excelente trabajo. Gracias. También debemos de recordar que para esta actividad la meta era lograr hacer 2 carruseles. Entonces vemos aquí como un acto consecutivo. Esta imagen a mí me gusta mucho porque vemos como es una escala, ¿no? Yo sé que ese es un como sofá, un sillón, lo redondo supongo que es una mesa, y vemos como los escaloncitos, o sea, alcanzamos a ver todo este proceso, vemos en la sombra, y me gusta mucho que mantiene como cierto nivel de misterio en su mismo objeto, ¿no? Se ve la persona, que es como la pequeña figurita, iluminada de manera lateral, muy dramático, entonces nos permite ver ciertos aspectos de la fotografía que pues llegan a ser bastante interesantes. Y esta fue otra de la parte de su carrusel. Obviamente vamos a mostrar solamente 3 fotografías, igual que lo hemos estado haciendo, solamente 3 fotografías de cada uno. Y esta me pareció muy interesante, ¿no? A lo mejor al verla por primera vez no sabes qué pudiera llegar a ser, ¿no? O sea, no tienes una idea, no ves el objeto. Eso es algo muy interesante, que juega con la perspectiva, ¿no? Con la parte de que al final nos muestra después una imagen en la que se ve como que es parte de un pie, si no me recuerdo, de una mano, y podemos ver pues estas pequeñas arrugas que se muestran en la piel y podemos por eso entender que es una persona pues ya grande, ¿no? Entonces, y esta imagen es muy fuerte, el blanco y negro yo creo que es un verdadero acierto y la iluminación es correcta. Entonces vemos también cómo juega con la perspectiva y vemos cómo las líneas, aunque no están rectas, no deben de estarlo porque son líneas orgánicas, son líneas hechas por el cuerpo. Entonces podemos ver cómo nos lleva hacia una profundidad hacia que se extiende hacia el fondo, a la parte superior derecha. Muy interesante este imagen. Entonces, muy bien realizado tu trabajo de tu carrusel. Gracias. Y ahora vemos el trabajo de Su, ¿no? Muy emocionante. La verdad es que cuando yo vi sus imágenes, como que no nada más se dedica como a plasmar lo que está viendo, ¿no? Sino que nos quiere enviar un mensaje, ¿no? Yo lo veo esto como algo muy poético, algo que ya casi no utilizamos. Ya casi no nos detenemos a escribir cartas. Es muy difícil que hoy en día alguien lo haga. Se detenga a escribir una carta y la mande por correo postal para que le llegue a una persona. A menos que seas una institución para pagar facturas, tus recibos, etcétera, etcétera. Pero una carta, como la manera de comunicarnos y junto con unas flores, como que da un mensaje muy claro, ¿no? Entonces, a pesar de que el objeto está en la parte central de nuestra composición, como que la parte alargada de nuestro objeto, que podría ser las flores, las plantas, le dan un poco pues más de dinamismo y de espacio dentro de nuestra imagen. Entonces la hace una imagen bastante bonita y como con un mensaje que cualquiera puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Entonces este es un trabajo muy bien realizado por Su. Al igual que esta imagen, ¿no? Vemos como dentro de varias palabras, ¿no? A lo mejor podemos, yo luego pensé en poesía, ¿no? Dije, siempre asocias una flor, una planta, algo bello y una escritura a mano. Ni siquiera me había detenido a ver qué decía, ¿no? Y yo ya decía, esto es un poema, ¿no? Esto es algo muy bonito, ¿no? Cómo ilustras, cómo muestras un poema sin tener que poner la foto del poema, ¿no? Pues con algo así, ¿no? Haciendo una referencia, sabes que es algo poético, algo con sentimiento, algo bello. Entonces, está muy bien logrado a nivel conceptual esta imagen de su vida. También podemos ver cómo mantiene como su línea, ¿no? Lo que les pedí en este ejercicio era que si viera que el carrusel tenía como coherencia, ¿no? Que todas las imágenes del carrusel tuvieran coherencia entre sí. Entonces podemos ver aquí como esta parte que se mantiene de las cartas, de los escritos, algo muy poético con su aspecto que ella eligió de su tema desde un inicio, que es la fotografía pues de naturaleza muerta. Entonces vemos cómo está muy bien realizado este ejercicio. Al ver estas 3 imágenes juntas, podemos saber que pertenecen a algo, o sea que esas 3 cosas individuales pertenecen a algo más grande, ¿no?
También vemos el trabajo de Heidi, ¿no? Heidi siempre nos ha mostrado pues un trabajo muy limpio, muy estético, muy claro, ¿no? Desde un inicio. Y pues podemos ver aquí la parte de su autorretrato que siempre ha mantenido desde que eligió su tema. Y es muy interesante ver cómo este carrusel es interesante porque son 3 veces ella con distintas poses. Este pertenece al segundo carrusel, donde son parecidas las imágenes, pero nos muestran distintos ángulos, distintas partes, ¿no? Muestra distintas líneas como la curvatura de la cintura, la parte esta de la flor, que es un elemento muy fuerte en la composición. Entonces es muy interesante lo que logra captar Heidi en estas imágenes, ¿no? Y como les decía, pasan a ser parte de un mismo carrusel, ¿no? No son completamente distintas, pero sí ves una diferencia en cada una de ellas. Entonces, muy bien realizado este trabajo del carrusel. La verdad es que a todos y todas les quedó excelente. Vemos aquí también algo muy bello, algo muy bonito, que es el montaje de Isra. Siempre nos ha mostrado montajes muy bonitos y esta no es la excepción. Vemos aquí como algo un poco conceptual, como está su mano, el globo aerostático y está como despegando, ¿no? Como si fuera un gigante o si esto fuera algo muy pequeño. Entonces, es interesante incluso llegar a pensar que él mismo se siente dentro de ese globo que está yendo pues hacia las nubes. Y vemos también cómo es interesante cómo Isra logra cazar sus imágenes, sus montajes, y parecieran que fueran reales porque la circunstancia de iluminación, el sombreado, la tonalidad de las imágenes, pues es siempre muy semejante a la del ambiente. Entonces, sabemos, obviamente, porque conocemos los globos aerostáticos, que este es un montaje. Pero si alguien nunca hubiera visto un globo aerostático, quizá pensaría que, oh, esto está saliendo de su mano, pensaría que es real. Y eso es lo que logra hacer Isra con sus imágenes, con sus montajes muy interesantes a nivel compositivo. Si se dan cuenta, es muy bello, está cargada su mano justo en un punto o en una línea vertical de 3/4 y pues nos guía a través de esta imagen con colores pues bastante agradables y una iluminación bastante correcta, ¿no? Alcanzamos a ver cada detalle de lo que hay dentro de la imagen. Y pues este otro montaje, muy buen montaje también de Isra. Y la iluminación es muy interesante porque es muy misteriosa, no nos deja ver su rostro, pero sí nos muestra aquí adelante un objeto muy iluminado. Y fuera del concepto de la imagen, es un recurso que todos y todas pueden utilizar. Porque cuando quieres destacar un elemento dentro de tu imagen, lo que tienes que hacer es iluminarlo más que el resto. Al tú iluminar más un objeto que el resto de tu imagen, pues logras hacer que destaque. Entonces, siempre que tengan bien claro cuál es el objeto que quieren o su sujeto principal en su imagen, deben de enfocarse primordialmente en iluminarlo más que el resto del ambiente, pues para que destaque. Y eso es lo que logra aquí Isra con este concepto de iluminación. Entonces, te felicito mucho, Isra, y hiciste un muy buen trabajo. Ahora pasamos con Maffer. Vemos cómo ella ha seguido con su concepto de retratos y es muy interesante ver cómo vamos todos progresando, todos vamos mejorando en cada uno de nuestros ejercicios. Ya nuestra iluminación es bastante pareja, es muy buena, no hay sombras muy cargadas en nuestro rostro, no está justo puesta en medio, y entonces esto hace una foto interesante, mantiene profundidad, veo que hay todavía un fondo con unas paredes, con texturas, etcétera. Entonces, te felicito, Maffer, es un excelente trabajo de retrato. Gracias. Y aquí vemos cómo, si se dan cuenta, no es del lado pues izquierdo de la imagen, está completamente oscuro, es como no hay dimensión, no hay nada, es completamente oscuridad, ¿no? Pero está muy bien empleado ese recurso de poner a la persona a la parte derecha si tienes un espacio negativo, que es a lo que se le llama cuando no hay nada, o sea, cuando los espacios donde está vacío, o negro o blanco, se les llaman espacios negativos. Y mantiene este espacio negativo completamente hasta que llegamos a ella. Y como les había dicho, les había comentado, hay que recordar siempre que nosotros tendemos a leer las imágenes como si escribiéramos de izquierda a derecha. Entonces esto hace que me vayan mis ojos desde el inicio hasta el final de la imagen. Y crea una sensación bastante interesante, misteriosa por la parte tan poco iluminada de la imagen, que nada más nos deja ver un cachito, ¿no? Entonces
sigue siendo un excelente trabajo y incluso muy interesante, ¿no? Y aquí también podemos ver cómo su rostro está justo puesto en una regla de composición. Vemos que Maffer ya ha tomado esas reglas de composición y ha sabido jugar y utilizarlas, ¿no? En sentido de que vemos todas sus imágenes bien compuestas y pues te felicito, Maffer. Ahora vamos a ver a Emanuel. Vemos cómo me gusta mucho esta imagen porque se ve muy nítida, ¿no? No sé si alcanzan, pero anotarlo muy bien en la pantalla, pero chequen en el grupo de WhatsApp y todas las imágenes, o por estas y las siguientes, se ven súper nítidas, ¿no? Me gusta la profundidad de campo que nota porque si se dan cuenta, el inicio de la imagen está desenfocada, pero el punto del medio es el que está enfocado. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes desenfocan todo lo que hay alrededor, vamos a poder mantener nuestro punto de enfoque, cual sea que sea, pues más resaltado. Como les decía, Isra resaltó pues esta parte de como la esfera que es la luna, porque estaba más iluminada. Otro recurso que pueden utilizar es desenfocar lo que no quieren que llame tanto la atención y que salga bien enfocado y nítido y con bastante detalle su sujeto principal. Ahora imaginen, si juntan estos dos conceptos, pues van a hacer que su sujeto destaque muchísimo. Si juntan la parte de la iluminación con el enfoque, pues lograrán pues una imagen muy, muy, muy fuerte. También vemos que esta imagen a nivel de composición es muy interesante, ¿no? Está cargada justamente en una de las líneas de composición, de intersección fuertes, y podemos ver cómo deja todo un espacio negativo. Les decía, un espacio negativo es donde no hay. Esto se le llama articulación del espacio negativo y lo logra de una manera bastante bien. Y vemos que aquí mantiene desde lo anterior con los nopales como referencias históricas, culturales y tradicionales, pues de nuestra cultura, ¿no? De nosotros como mexicanos, y recordemos que su tema es pues el México prehispánico. Y pues aquí aquí vemos que pues exactamente y mantiene pues esta línea, ¿no? Esta línea del maíz, algo como muy nuestro, la parte como religiosa, etcétera, ¿no? Vemos cómo lo marca y vemos también cómo en el suelo va respetando las líneas las líneas verticales, ¿no? Las líneas de fuga, el horizonte, etcétera. Entonces, te felicito, Emanuel, es un excelente, excelente trabajo. Y pues eso es todo por esa actividad. De verdad, les felicito a todos y todas. Ya vi que ya te conectaste por aquí, Emanuel. De verdad que les felicito por haber podido crear este carrusel, ¿no? Digo, al final no es necesario hacer siempre carruseles, pero siempre va a ser una parte importante de nuestro feed, ¿no? Como que diversificar un poco nuestro contenido, no solamente nuestra imagen, sino el tipo de contenido que subimos. Por ejemplo, Isra apenas que subió un Instagram TV, ¿no? Eso es diversificar tu contenido, no nada más subes imágenes, no nada más subes carruseles, sino que también subes videos pequeños, cortos. Las imágenes las puedes hacer videos, juntas estos, en vez de hacer 3 fotos, haces unas 15 fotos, 10 fotos, las juntas en un editor de video muy sencillo, gratuito, que puedes descargar en tu teléfono, les pones música y ya haces un pase de diapositivas, eso es un video y es algo, no puedo decir que más interesante o menos, pero sí diferente. Ya deja de ser puras fotografías, puros carruseles, ya vas como cambiando, ¿no? Tu contenido y eso es importante. Ahora vamos a revisar la siguiente actividad, que es la actividad número 9. Ah, no, esta no es. Esta sí es. Ok. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Esta es la actividad número 9, que corresponde a nuestra sexta muestra fotográfica. Entonces, como vemos, ya es una sexta muestra fotográfica. Tan solo piensen que en cada muestra yo agrego 3 imágenes, pero sabemos todos y todas que hacemos más de 3 imágenes en cada muestra. Tan solo cuenten cuántas fotos llevan realizadas en el proyecto y se podrán dar cuenta que tienen bastante para estar subiendo durante varios días más.
Esta es una serie de fotografía de 5, me parece que les pedí, y vamos a seguir viendo como qué hacen, ¿no? Al principio está muy fácil, ¿no? Porque en sentido de que primero eligen su tema, sacaron ya las fotos de su tema. Después les hablo sobre iluminación y dejo ejercicios de iluminación. Después hacemos ejercicios de composición y a partir de ahí ya empezamos a hacer ejercicios de, ya no, o sea, ya era en cuestión a otros temas, ya era cuestión a la semana, sobre Instagram, sobre hacer descripciones, sobre hacer un proceso creativo, compartir nuestro proceso creativo, pero mantuvimos fijo esta parte de realizar fotografías. Lo que me interesaba ver aquí era cómo explotaban esta parte creativa de que estamos todos y todas encerrados y tenemos como cosas muy limitadas dentro de nuestros hogares y la idea es ver qué hacemos, ¿no? Y cada uno de ustedes ha podido realizar diferentes actividades. Me ha gustado mucho porque ya a partir de esa actividad yo ya no les dije como una actividad en concreto, ¿no? Yo les decía, hagan tantas fotos sobre su tema. Y ustedes han mostrado que a pesar de que a lo mejor no contamos con tantos elementos o tantas cosas como nos gustarían tener, pues siempre vamos diversificando nuestro contenido. Las imágenes siempre son distintas y eso es un aspecto pues interesante e importante que hay que compartir con todos, ¿no? Para empezar vamos a ver aquí con este HAR. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha. Vamos a ver aquí con este HAR cómo nos muestra algo súper interesante. Yo me doy cuenta, aquí a primera instancia solo veía como cosas caóticas, como líneas, veía clara la figura del violín, pero pues aún así me parecía muy interesante, ¿no? ¿Qué me está queriendo hacer? Estas imágenes te hacen quedarte mucho más tiempo viéndolas, pues para entender qué, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí adentro? Y pues vemos cómo es un espejo, es un violín y vemos que suponemos, bueno, supongo que por lo menos el espejo tiene esas líneas, ¿no? Y que por eso se ven de esa manera. O no sé sobre qué, a ver, platícanos, Har, sobre qué, cómo hiciste para que se vieran esas líneas. Bueno, es que había tomado la imagen primero y aparecía el LED por abajo, pero la verdad no me gustaba porque se veía la lamparita. Entonces ocupé una edición para que pudiera mover la luz. Entonces, de alguna forma lo intensifiqué y después vi un efecto que tenía este tipo de rayitas, como que, no sé, estaba esa sensación de que estaba como con viento o nieve, no sé, y se lo quise poner. Entonces, me gustó más y creo que le agregó más a que lo hubiera dejado como más plano. Exactamente, entonces aquí vemos cómo la imagen adquiere, gracias a eso, profundidad y cierto nivel más de interés en la imagen. Entonces te felicito, Harry, es un excelente trabajo. Gracias. También vemos aquí algo interesante, ¿no? Yo he visto varias fotografías de carteles en Instagram y esta me parece igual muy bien realizada y muy bien hecha porque vemos la profundidad saliendo del cartel y vemos cómo el sujeto, la modelo, está al fondo siendo iluminada gracias a este cartel e incluso se ve el reflejo dentro de sus lentes. Entonces es una fotografía bien realizada. Está un poco en cuestión de iluminación, pues sí vemos que apenas si se alcanza a ver el rostro de la modelo, ¿no? Igual yo sí alcanzamos a ver como que intentaste no sacrificar tanto la calidad y aún así vemos que es una buena imagen y pues te felicitamos, Har, porque lograste pues un buen resultado, ¿no? Al final podemos ver todos estos elementos dentro de tu imagen. Y es algo muy parecido con esta imagen, porque, bueno, cambiamos como lo que dice la imagen, pero sigue siendo algo muy interesante de ver, ¿no? Como, aunque son parecidas, pues vemos que el texto es más, cuestión está más separado, tiene un diferente ángulo, la luz incide de manera diferente en la modelo y pues eso nos hace generar una imagen diferente e igual de interesante. Felicidades. Gracias. Y pues vemos este retrato de Su, ¿no? Su siempre ha como hecho mucho hincapié en la iluminación. Siempre vemos que Su, aparte de una buena composición, nos muestra una buena iluminación. Aquí no hay tanto problema con que la imagen esté centrada, porque si la vemos está recortada, no es un rectángulo completo, sino que aquí cambian las líneas de composición en sentido de que son más alargadas y esto hace que ella cubra mucho más espacio dentro de la imagen. Está muy bien hecho este tema.
Y también vemos cómo aquí sigue manteniendo su concepto de naturaleza muerta. Vemos cómo podemos ver a través de esta plantita, pero la vemos a ella, ¿no? Como si fuera una foto de doble exposición o de exposición múltiple. Entonces está muy bien realizada. Igual aquí sí haría un poquito de ajustes para que no saliera tan centrada la imagen, pero no le quita pues la parte conceptual e interesante y bien lograda a nivel de fotografía. Porque incluso si nos fijamos, vemos cómo la luz incide en la parte del rostro, en su mejilla, de la parte del fondo. Vemos cómo está iluminada todavía su mejilla del parte del fondo, entonces significa que había un rebote y se esforzó por tapar su rostro del fondo y que no se fundiera, ¿no? Entonces vemos que esto sigue siendo un excelente, excelente retrato. Y aquí completamente nos manda la parte pues de naturaleza muerta, ¿no? Es muy interesante ver cómo estos objetos que van relacionados y las texturas, los tonos, como se ve bastante textura dentro de la imagen y eso es muy interesante. Aunque sí me fijaría un poquito más, o sea, la única recomendación sería la línea de horizonte, ¿no? Si se ve claramente cómo va en declive, solamente sería como cuestión de un pequeño ajuste realmente que hay que hacer y con eso queda perfecta. Perfecta la foto. Ahora vemos esta fotografía de Alexa, ¿no? Esto está muy interesante, a mí me gustó mucho la parte de las texturas que agregó de manera digital, cómo mete este retrato y nada más nos deja ver como una parte de la persona, incluso se ve como el modelo está como interesante, ¿no? Como generando, o sea, a mí me hace preguntarme qué está pasando en ese momento, como cierto nivel de intriga, de asombro, y hay una emoción dentro de esta imagen, ¿no? Es muy interesante de ver. Y vemos aquí algo un poco más conceptual, ¿no? La imagen está muy bien realizada en cuestión de composición y de iluminación y vemos la perspectiva, o sea, sí vemos cómo la mano está intentando salir de la cámara, ¿no? Es muy interesante jugar con estas perspectivas, no es tan fácil de lograrlo, pero de verdad te felicito porque hiciste un excelente trabajo. Gracias. Y aquí se ve, está muy interesante porque vemos cómo la venda es blanca y en esta imagen el fondo es negro, pero aquí es blanco, ¿no? Entonces como que resalta y mezcla un poco más la imagen. Entonces me gustó mucho este subtemita que le puse aquí de cargando. Está muy interesante la imagen y muy bien hecha pues a nivel pues compositivo. Gracias. Sí. Y vemos Heidi, ¿no? Heidi, aquí me gusta mucho esta imagen, mucho, 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 porque si se dan cuenta logra hacer una sombra muy cargada e interesante en el lado lateral de su rostro, lo cual da volumen a todo su rostro y hace muy interesante esta imagen. Y algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo de esta fotografía es que vemos dos tonalidades. Normalmente las imágenes o son cálidas o son frías, pero aquí vemos una imagen que combina ambas partes. Vemos el fondo azul de la parte derecha como una tonalidad muy azul y un fondo del lado izquierdo como muy cálido, al igual que todo su rostro. Entonces, eso genera algo muy interesante dentro de nuestra mente, ¿no? Nos hace que salte, aparte de todo el concepto que tiene dentro de ese vidrio, como yo lo primero que pensaría es como la imagen de una película cuando la persona se está viendo en el espejo y está la cámara como detrás del espejo, ¿no? Entonces me hace ver algo así, así de interesante. Entonces te felicito, Heidi, por este increíble, increíble trabajo. Vemos también cómo mantiene, me gusta mucho cómo mantiene y va jugando con sus fondos, solo que va cambiando pues sus outfits, o sea, hace mucho uso de sus props, de sus elementos que tiene ahí a la mano, que es outfits, cosas como el reloj, etcétera, etcétera. Yo pensaría que este vidrio que está sosteniendo es del reloj, ¿no? Pero quién sabe, ya nos tendrá que contar. Pero vemos cómo ella aprovecha, ¿no? Como todo lo que hay a su alrededor para hacer una imagen tomada de una manera similar, completamente distinta. Entonces te felicito, este concepto del tiempo, algo interesante, te felicito mucho. Y esta parte, no les digo, mantenemos siempre la parte del mismo fondo, un concepto de iluminación parecido, pero la imagen es completamente distinta. Entonces esto es algo muy interesante de ver. Me gusta mucho la sensación de que da su rostro, ¿no? Cómo podemos ver con detalle en la parte de arriba
su mejilla izquierda, pero en el reflejo vemos con detalle la mejilla derecha. Entonces se ve muy interesante esta imagen, ¿no? Te felicito muchísimo por tu trabajo, Heidi. Ahora vamos a ver el trabajo de Isra, ¿no? Isra siempre nos ha dado imágenes bastante interesantes, como que siempre le ha metido un poquito más de edición, ¿no? Siempre como que se esfuerza por sus montajes. Entonces, muy bien lograda. Este collage me gustó mucho. Te felicito, Isra. De hecho, de esta imagen fue de la que nos compartió, ¿no? Su Instagram TV. Está muy, muy interesante. Y pues aquí vemos un ángulo interesante que pocos exploramos a veces. Cuando estamos platicando de perspectivas y de ángulos de la toma, pues platicamos de este ángulo, ¿no? Que es contrapicado. Y pues aquí vemos cómo Isra hace uso de él para ponerte como espectador de la parte inferior de lo que está pasando. Entonces, Isra, te felicito. Esta es una fotografía muy, muy interesante. Haces un buen uso del recurso del plano para poder sobresalir o destacar tu imagen. Y pues aquí vemos cómo como les decía, o sea, ilumina lo que quieras que la gente vea. Entonces Isra nos oscurece todo el fondo y se pone a él dentro pues de esta imagen, ¿no? Tan iluminado que puede resaltar bastante bien de su fondo. Entonces te felicito, Isra, un excelente recurso. Y ahora vamos con Mafer. Me gustó muchísimo esta imagen, o sea, a nivel de composición es bellísima. El ojo está justo en una parte importante de los tercios, la iluminación como muy naranjosa y fría, ¿no? Como muy rosada y fría, como matices contrarios en partes del rostro y en otra. Así que se ve muy interesante esta imagen. A mí, la verdad, en lo personal me gustó muchísimo, Mafer, te felicito. Gracias. Y esta parte me gusta mucho porque utilizas tus artefactos de maneras distintas. No solamente pues, pudiste haber utilizado este artefacto para mostrar la red, lo que ya habías hecho antes era mostrarnos, por ejemplo, las plantitas o las hojas en medio de la cámara y del sujeto. Y ahora lo pones justo atrás, solamente proyectando su sombra y uniéndola con su sujeto. Entonces esto es algo muy interesante de cómo vas utilizando tus elementos de una manera distinta, manteniendo un esquema pues parecido de iluminación, ¿no? Entonces, felicidades. Y esta imagen también me gustó mucho porque sigues respetando la parte de la composición y eso es algo de verdad que te va a seguir sirviendo bastante en el futuro a la hora de realizar imágenes interesantes, es mantener tus reglas de composición. De verdad que sí, una realidad es que puedes romperlas y no usarlas cuando quieras, pero el hecho de usarlas y saber que las estás usando o pensar en ellas cuando estás haciendo tus fotos, pues te hacen generar contenido interesante todo el tiempo, ¿no? Entonces te felicito más. Gracias. Sí, y vemos ya Emanuel, ¿no? Nos sigue hablando de su tema, está muy interesante como a pesar de que ya ha tomado fotografías con el fondo y con este sujeto, pues seguimos viendo que es algo diferente. La ventaja de su fondo es que tiene muchos detalles, entonces cambiando 10 centímetros la posición, puedes ya tener una imagen completamente distinta. Entonces sigue aprovechando y exprimiendo todos estos artefactos que ya tiene. Te felicito, la verdad es que sigue siendo lo mismo. Lo primero que veo, no nada más porque está más enfrente, sino porque está más iluminado, pues es tu sujeto. Entonces es una manera importante de destacarlo. Y a nivel compositivo es excelente, de verdad te felicito. Sí, aquí vemos algo muy bonito. O sea, a mí en lo personal me gustó muchísimo esta foto. ¿No? Vimos como la parte como de artista de cada uno de nosotros, de nosotras. Vemos como esta parte interesante a nivel como cuando estamos, o sea, esto hasta de como de evidencia, etcétera, etcétera, es algo muy interesante porque pues vemos como el inicio, ¿no? O sea, esta fotografía nos habla sobre el comienzo, sobre alguien que ha tomado una decisión y va comenzando. Entonces me parece algo interesante realmente. Me gusta mucho, aunque hay maneras de lograr que un poquito de la mano y la parte del fondo del pincel o de la pluma con lo que estás sosteniendo se pueda ver, ¿no? Y esto es a partir de la apertura del diafragma, ¿no? Igual si tienes duda en algún momento sobre este tema, que pues no tocamos tan a fondo porque es un tema un poco más avanzado, pues podemos platicar sobre ello en el grupo, ¿no? Sin ningún problema.
sí vemos aquí como algo ya acabado, como por lo menos un progreso importante, yo diría una pieza final interesante, muy bonita a nivel estética, muy bien dibujada, muy bien pintada, y pues sigues hablándonos pues como de cómo comenzaste y cómo terminaste. Entonces te felicito muchísimo. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Tenemos, nos quedan exactamente 2 minutos de esta llamada. Tengo un videito que les quiero mostrar, pero yo creo que va a ser, ahorita terminamos esta llamada y la retomamos para mostrarles este video que preparé para ustedes, ¿vale? Va que va. Pero antes quiero... Vale. ¿Qué me puse por acá? Ok. Pues antes era eso, ¿no? Quería que viéramos cómo hemos estado implementando estas reglas que hablamos desde un inicio de fotografía, y no solo eso, cómo aunque hemos estado haciendo actividades de nuestro tema, vemos que podríamos tener para muchísimo tiempo más realizando este tipo de actividades, incluso dentro de nuestro hogar. Ahora imagínense, cuando podamos salir, tendremos muchísimas cosas más por hacer sobre nuestro proyecto. Entonces, las ideas no se acaban, ¿no? Un bloqueo creativo, por ahí escuché que es cuando tienes demasiado tiempo. Te bloqueas cuando tienes demasiado tiempo. Entonces, tenemos que siempre estar como pensando, si pudimos lograr todo esto dentro de nuestras casas sin poder salir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder lograr cuando salgamos? Y con eso termino la llamada de ahorita y continuamos con otra llamada.